caso básicamente se hizo una simulación y lógicamente como norma a nivel general se tiene de que debería ser entre 1 y 1,5 veces el diámetro, ¿no? Pero dependiendo lógicamente del macizo rocoso que se atraviesa, ¿no? En este caso nosotros creemos y hemos calculado de que con una vez el diámetro sería suficiente para poder no tener problemas de interrelación en la fase, entre los dos túneles, ¿no? Bueno, Mario Ingeniero, felicitarlo por la exposición y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué se optó por la metodología de voladura y no ver tal vez y por qué no se escogió, tal vez se planteó lo de usar tal vez el método austriaco o tal vez con una tuneladora TBM? Gracias. Sí. El tema de la tuneladora básicamente está indicado para zonas debajo de zonas urbanas o como en el caso del túnel del Canal de la Mancha, obviamente zonas en que no puedas tener accesos laterales intermedios, ¿no? En el caso concreto, como veíamos en la exposición, nosotros sí tenemos, en este caso concreto, sí tenemos la posibilidad de acceder lateralmente y generarnos frentes de ataque intermedio, ¿no? Obviamente se pensó y esa pregunta nos han hecho varias veces, ¿no? Entonces, básicamente lo que decíamos, todas estas son quebradas que existen y lo que decíamos, lo que va a permitir generar frentes de ataque múltiples, ¿no? O sea, van a tener 20 frentes de ataque. El otro tema, lógicamente, que es la economía y el tiempo, ¿no? Una tuneladora entre que uno toma la decisión, paga y llega a una tuneladora, estamos hablando casi de 1 año y medio, ¿no? A 1 año y medio y lógicamente esta es una solución de este tipo, lógicamente es más intensiva en uso de mano de obra, ¿no? Y por los tiempos, ¿no? Lo decimos, una tuneladora, bueno, en el caso del Metro de Lima, nuestras tuneladoras ya tienen casi 3 años, creo que, ¿no? Y están sin trabajar. Pero bueno, ese es otro tema. Pero en el tema concreto de una tuneladora, entre que tomas la decisión, pagas reiniciar o pagas la tuneladora, hasta que llegue y comience a trabajar 1 año y medio, ¿no? Año y medio, nosotros hemos calculado que todo este proyecto, con los viaductos, lógicamente el túnel en sí es lo que vendría a ser la ruta crítica, ¿no? Y con la facilidad que se tiene de accesos, optimizaríamos en el tiempo de ejecución de este proyecto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenas noches, ingeniero. Felicitaciones por la siguiente exposición. Me quedan unas dudas. Me gustaría saber si ustedes han hecho una evaluación en las quebradas, ya que pasan hay bastante actividad hidrodinámica en época de altas precipitaciones. He visto que las chimeneas están casi coincidiendo con las quebradas en la sección que usted mostró. Entonces no vaya a ser que haya la posibilidad de que estos eventos de flujo de piso perjudiquen el funcionamiento del túnel, ¿no? Sí, lo hemos tenido en cuenta. Lógicamente, esta es una exposición muy resumida de lo que es el proyecto para llegar al producto final. Estoy tratando de buscarlo Lógicamente, lo que hemos buscado, si bien es cierto, están en la zona de las quebradas, pero están en puntos altos de las quebradas. O sea, hemos tenido ese cuidado para casualmente evitar Aquí se puede apreciar, ¿no? Esta es la zona de las... Lógicamente que hacemos un zoom a y la boca de entrada de la chimenea está alto con respecto a la quebrada, ¿no? Hemos tenido en consideración ese aspecto. Bueno, no habiendo más preguntas, quisiéramos felicitarlos nuevamente y la señorita Karina
entregar un presente. A continuación, vamos a tener el honor de escuchar a nuestro colega, el máster ingeniero Pedro Isidre Chananu. Pedro nos va a presentar el tema de evaluación geológica, geotécnica de movimientos en masa que afectan obras de ingeniería civil. Pedro es ingeniero geólogo por la Universidad de San Marcos. Es magíster en gestión ambiental por la UNFB, Federico Villarreal. Diplomado en gestión ambiental y seguridad en la Universidad de Ingeniería. Diplomado en geotecnia en USAT, Universidad de Valencia. Cursos de liderazgo en la Universidad de Harvard. Cursos de especialización en geosintéticos en USA y Brasil. El ingeniero Pedro Isidre Chananu tiene 39 años de experiencia en trabajo de geología aplicada a obras de ingeniería civil. Se inició en la división de geología del MTC, en 1981 a 1983. Luego se desempeñó como jefe de geología en CECEL S.A. y desde 1987 se desempeña como gerente general de Piazza Consultores, empresa dedicada a trabajos de geología y geotecnia en el Perú y en el extranjero. Ha desarrollado trabajos en todas las regiones del Perú, así como en Ecuador, Bolivia, Chile, Panamá, República Dominicana, Brasil y Angola, África. Ha sido asesor del despacho ministerial del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, expresidente de la Asociación Peruana de Ingeniería Geológica. Actualmente es director de la Asociación Peruana de Consultoría y nos acompañan con mucho honor Pedro, te invito a Buenas noches. Después de esta presentación de Rolando, bueno, me veo comprometido con la Sociedad Geológica en este primer seminario de geotecnia y definitivamente va a ser un momento muy especial para hablar algo que nos convoca siempre en conversaciones y algo de que nuestro país está permanentemente enfrentando, que son los movimientos en masa, ¿no? La denominación de este tema de movimientos en masa ya es una nomenclatura oficial. Son 8 servicios geológicos de América que se juntaron y pudieron establecer la nomenclatura oficial de movimientos en masa. Fueron los servicios geológicos de Chile, Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Canadá. Publicaron un libro que está a disposición en el Instituto Geológico del Perú, creo que en la edición de Geotecnia, y el INGEMEC lo ha repartido además gratuitamente en los congresos de geología, y los que no lo tienen creo que pueden acercarse al INGEMEC a recabarlo, porque es muy importante, porque nos permite tener de una manera sistematizada todo este tema de los movimientos en masa, ¿no? Porque para que tengan una idea, muchas veces no sabemos cómo denominar a los movimientos en masa, ¿no? Derrumbes, deslizamientos, flujos, huaicos, hay varios nombres relacionados a esto, pero
es importante siempre sistematizar, y sobre todo si hay 8 servicios geológicos de América que han juntado esfuerzos para tener una nomenclatura en común. Eso es muy importante, ¿no? Porque así ya nos permite, incluso a nosotros, en nuestros informes pueden ser leídos y vistos a nivel internacional. Esta es la carátula del libro que es Movimientos en Masa en la Región Andina, una guía para la evaluación de amenazas, ¿no? El esfuerzo científico de los 8 países que mencioné: Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela y Canadá. La clasificación de los movimientos en masa, hay una serie de clasificaciones, pero quien inició primero esto fue Barnes en 1958, que después lo actualizó en el año 1978, y Hutchinson es otro también de los que estableció una clasificación de movimientos en masa en 1968 y en 1988. Ya en el año 1996, a raíz de que tanto Barnes como Hutchinson un poco tenían conceptos diferentes para la clasificación, mientras uno tomaba en cuenta el tipo de material y después el tipo de movimiento, Hutchinson tenía otros criterios que ayudaban más hacia el tema del movimiento y la geodinámica en sí de los movimientos en masa. Es que después se han creado otro tipo de clasificaciones, pero al final se ha quedado la que más se utiliza a nivel internacional, tanto en los países sobre todo en los países de habla inglesa y ahora en los países latinoamericanos, es la clasificación de Barnes, donde establece los movimientos por tipo, que son caídas, volcamientos, deslizamientos de roca o suelo, propagación lateral, flujo, rectación y deformaciones geotécnicas profundas, ¿no? Entonces vamos a explicar cada uno de ellos y mostrarles algunos ejemplos y algunos casos emblemáticos del Perú, de los diferentes tipos de movimientos en masa, ¿no? El concepto de movimiento en masa es el desplazamiento de una masa de suelo o roca pendiente abajo por efectos de la gravedad, ¿no? Por acción de la gravedad, pero definitivamente los efectos son diversos, ¿no? Pueden ser el agua, los sismos, acción volcánica, deshielos y otros tipos. Eso es lo que les manifestaba de las clasificaciones de movimientos en masa de Barnes del 58 al 78. Y hay que tener en cuenta que de alguna manera esta nomenclatura y es la nomenclatura oficial que ha adoptado el Perú a través del Instituto Geológico Minero Metalúrgico. ¿Por qué? Porque al suscribir este convenio con todos los países del área andina y además con Canadá, ya tenemos un concepto para denominar a cada uno de los movimientos de masa que podemos encontrar, aunque definitivamente a veces encontramos movimientos de masa complejos, ¿no? Que empiezan como un desprendimiento de una avalancha de rocas y se puede transformar en el camino en un flujo, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con lo que ocurrió en el Huacarán en el año 1970. Pero lo importante es de que tenemos una clasificación, una nomenclatura que nos sirve para poder desarrollar todos nuestros conceptos y nuestro trabajo en cada uno de los aspectos que nos toque desarrollar. La definición de movimiento en masa que dio Cruz en el año 1991, ¿no? Que decía hace un momento que estos incluyen aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o de tierras por efecto de la gravedad. Algunos son lentos, otros son muy rápidos. Tenemos ahí un cuadro de velocidades establecido en el año 1996 por Cruz y Barnes, donde se habla de movimientos desde extremadamente lentos hasta extremadamente rápidos, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, un extremadamente rápido va por los 5 metros
por segundo como velocidad típica, pero se ha determinado que algunas caídas de rocas, por ejemplo, pueden tener hasta 50, 60, 80 metros por segundo en su caída, ¿no? Entonces, por encima de eso ya imagínense ya rápido. Entonces, ¿por qué es importante la velocidad del movimiento en masa? Porque eso nos lleva a trabajar también el tema de los riesgos, ¿no? Ahora, nosotros vemos todo el tema de los movimientos en masa, como dice el título de la ponencia, en su aplicación, cómo afectan a las obras de ingeniería civil. Entonces, cómo cuando yo, como geólogo, estoy en un equipo multidisciplinario, que son ahora los proyectos de obras de ingeniería, llámese un puente, un túnel, una represa, una central hidroeléctrica, un canal, hasta una ciudad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta estos factores geológicos de los movimientos en masa. Entonces ahí nuestra labor de geólogo es muy importante, ¿no? Para poder definir desde la ubicación, en algunos casos, para definir las acciones de prevención y para definir las acciones de mitigación en otros casos. Porque, bueno, no todo es decir, no, acá no va esta obra, sino que hay situaciones que conllevan que las obras se tienen que hacer en determinados lugares y si se presenta algún tipo de movimiento en masa, bueno, hay que enfrentarlo. Los movimientos en masa tienen dos aspectos fundamentales, los factores condicionantes y los factores detonantes. Los factores condicionantes vienen a ser las características geológicas de estos movimientos en masa, o denominados también los factores geológicos, básicamente la litología, asociada a la estratigrafía, por supuesto, las condiciones de los materiales, como estamos viendo ahí el tema de la meteorización, el fracturamiento de las rocas, la consolidación, el contenido de agua, de los suelos, y los rasgos morfoestructurales, ¿no? Sobre todo con los patrones regionales cuando se asocian a las diferentes estructuras como fallas, cruzamientos locales de estructuras que favorecen algunos deslizamientos. Y los factores detonantes, tenemos las lluvias, ahora que está tan en boga el tema del cambio climático, ¿no? Antes teníamos regiones de que decíamos, no, llueve de tal manera, llueve con tal intensidad, pero nos encontramos que el tema del cambio climático está haciendo que estos conceptos estén variando, ¿no? Cuando recuerdo que nosotros recién andábamos en el Ministerio de Transportes allá por los años 80, decíamos, bueno, el último fenómeno del Niño Grande fue en 1925 y pues se produce cada 50 años. Entonces, cuando se produjo el fenómeno del Niño de 1983, se hicieron las obras, se programaron para 50 años porque se tenía el concepto que el siguiente fenómeno del Niño pues iba a venir después del año 2000, ¿no? Tremendo error. En 1998 tuvimos otro gran fenómeno del Niño, en el año 2017 hemos tenido otro fenómeno del Niño y algunas... ahora ya andamos un poco con la noica que también creemos que todos los años va a venir el fenómeno del Niño, ¿no? Un poco de lluvia decimos fenómeno del Niño. Sí ha habido un aumento de la intensidad, pero eso que cambia el concepto de la ingeniería, de que por ejemplo tenemos especialmente los que somos del norte del país, vemos que tenemos obras que se hacen tal cual se destruyó una. Por ejemplo, en el caso de puentes es muy sintomático, ¿no? Tenemos puentes que han sido reconstruidos 2, 3 veces con la misma luz, la misma longitud y definitivamente venido la naturaleza y se los ha cargado, ¿no? El puente Reque es un puente que 3 veces ya en mi vida profesional que lo van reconstruyendo. Entonces, eso nos da una idea de que hay, cuando ya la naturaleza insiste, cuando la naturaleza nos muestra su destrucción, tenemos que definitivamente ir pensando en que tenemos que cambiar los conceptos.
quizás en algún momento se tomó alguna decisión de construir con una luz de 100 metros un puente, porque definitivamente esas eran las características en la zona, no se tenían registros, o también por factores económicos. A veces también nos dicen en determinadas regiones, o el propio ministerio dice, no, un momentito, esta es la luz, ahora ya no, por supuesto, estoy hablando yo de conceptos de hace 15, 20 años, ahora ya no, se tiene ya en cuenta todos los factores hidrológicos, los factores de recurrencia, ya se están hablando de aquí a 500 años, el análisis, entonces ya ha cambiado un poco la mentalidad, pero todavía hay muchísimo en nuestras regiones conceptos de que establecen los términos de referencia de unos conceptos para la ingeniería que no dan libertad, y las consecuencias son la gran destrucción de la infraestructura, ¿no? Por eso de que la frase del año 2018, reconstrucción con cambios, sonó bonito, ¿no? Lamentablemente nos quedamos en la frase, ¿no? Porque la reconstrucción no ha sido ni con cambios ni ha sido lo oportuno que ha debido ser. Afortunadamente hay algunos avances que esperemos que no solamente se queden en frase, porque ya a partir ya del año pasado a la reconstrucción con cambios se le adicionó una palabra más, acelerando la reconstrucción con cambios. Espero que no acelere mucho, pero que sí sea de verdad con cambios, ¿no? Es muy importante. Entonces, otro aspecto importante en la parte teórica de los movimientos en masa es la escala espacial y temporal de estos movimientos. O sea, estos movimientos en masa están en el espacio y en un tiempo, ¿no? En el espacio nos referimos a la magnitud. ¿Cuál es la magnitud de estos fenómenos, de estos movimientos en masa? ¿De qué manera me van a afectar a la obra, ¿no? Siempre pensando en los movimientos de masa, a la obra en la cual estoy involucrado como proyectista, en un equipo multidisciplinario, ¿no? Eso es muy importante. Ya el geólogo no trabaja aparte, no hace un informe exclusivo, no hace como muchos colegas civiles dicen, no, yo no entiendo los informes de los geólogos porque me hablan de un sinnúmero de términos que no lo entiendo. Entonces esa no es la idea, ¿no? La idea es que los equipos multidisciplinarios, el geólogo pueda dar su punto de vista del concepto científico de lo que son, en este caso, los movimientos en masa, de cómo los materiales que conforman estos, los conceptos tienen que ser asimilados, así como nosotros asimilamos la parte del ingeniero civil, alguna parte de estructuras en un puente, sabemos lo que es un estribo, la luz, igualmente ellos tienen que saber de que hay conceptos como depósito, una cosa es un depósito aluvial, otra es un depósito proluvial, otro un residual, cosas que tienen que entenderse y que no podemos los geólogos decir no, voy a cambiar y voy a poner suelo, o como me dijo alguna vez a un colega, oye, ¿cómo se llama esta tierra? No es cuestión de eso, ¿no? Es cuestión de tener las nomenclaturas bien definidas, ¿no? Y empecemos por nosotros, los geólogos, y a la vez que nos podamos hacer, pero que los conceptos tienen que tener un contenido, no puede ser una palabrita nada más. Un concepto, un depósito aluvial, sabemos que es un material que es llevado por un flujo de agua, entonces es importantísimo que los conceptos tengan contenido y que pueda ser entendido por el equipo multidisciplinario que participa en el proyecto de una obra, porque nosotros solo no hacemos los proyectos, simplemente damos el contexto geológico, geográfico, donde se va a ubicar determinada obra. Entonces, por eso es muy importante la escala espacial y temporal. Este es un cuadro donde vemos de que puede ser muy puntual, como puede ser una edificación, puede ser cuestión local, y hasta de alcance regional, por ejemplo, una vía, una carretera. Igualmente, en el tiempo, estos movimientos en masa pueden durar segundos, días, años y hasta décadas. Nosotros tenemos ejemplos muy claros de movimientos en masa que están durando décadas y que todavía estamos
que les digo, trabajando para mitigar esa acción, ¿no? Un caso muy emblemático y que creo que fue el inicio cuando la geología aplicada, la geotecnia, se puso los pantalones largos en el Perú, fue con el deslizamiento de Tablachaca, ¿no? En 1983, que se iniciaron todos esos trabajos. Ahí se utilizó y se hizo todo el estado del arte de la ingeniería geológica y de la geotecnia para salvar una obra. ¿Y por qué? Porque en ese momento la central hidroeléctrica de Tablachaca era casi el 70% de la energía del Perú. Entonces era importantísimo. Imagínense que eso se hubiera colapsado, ¿no? El 70% del Perú se quedaba sin energía. Afortunadamente, por el crecimiento del país, hoy día esa central eléctrica, si no mal recuerdo, anda por orden del 25% de energía, ¿no? Pero para que vean la importancia que pueden tener y además, como dijo Galileo hace 500 años, pero se mueve, o sea, se sigue moviendo ese deslizamiento. Tablachaca y Electroperú hacen todavía denominados esfuerzos, pese a que se han utilizado ahí todo tipo de obras de ingeniería geotécnica para mitigar ese deslizamiento, que dicho de paso, no se llama deslizamiento. En Tablachaca, desde sus inicios hasta el día de hoy, se conoce como el derrumbe 5, ¿no? O sea, miren que ni siquiera tiene el nombre apropiado, pero para que ese es anecdótico. Lo importante es que ahí se ha hecho un excelente trabajo en ingeniería geológica. Bueno, ya en la clasificación de los movimientos en masa, uno de los principales es la caída de rocas, ¿no? Movimiento en masa dice uno o varios bloques se desprenden de una ladera y a lo largo de esta superficie ocurre un desplazamiento cortante apreciable. Este cae el material generalmente cae por los aires y a veces se combinan también, ¿no? Acá nosotros mostramos esquemáticamente la caída de roca, pero eso no quiere decir de que en un mismo movimiento podamos tener una avalancha, un deslizamiento y a la vez una caída de roca. A veces solamente tenemos caída de roca, ¿no? Entonces esto es muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son los tremendos bloques. Esto lo padecemos en todas nuestras carreteras que cruzan los Andes transversal o longitudinalmente, ¿no? Entonces aquí, en esto algunas, es muy importante también, y nosotros estamos en una campaña para que el MTC, para que Provías den una mejor respuesta a las caídas de roca. Así como se ha dado la respuesta, teníamos caídas también pequeñas acá en los acantilados de la Costa Verde. La Municipalidad de Lima, con buen criterio, ha colocado unas geomallas geosintéticas no para contener ni estabilizar el acantilado, pero sí para evitar que los fragmentos que se desprenden, que no eran fragmentos mayores de 10 centímetros, puedan hacer daño. En la estadística, por lo menos hay 6 o 7 personas fallecidas y como 50 heridas, además de cantidad de gente que no ha denunciado que le cayó una roca, pero particularmente tengo un familiar que hace 10 años un fragmento de 10 centímetros penetró por el parabrisas, le cayó en la frente y pasó a mejor vida, según dice la religión. Pero en las carreteras también, nuestras carreteras están concesionadas por la parte, ¿no? Entonces, nosotros pagamos un peaje, entonces hay que exigir de que se considere en algunos sectores, por lo menos, la contención, ¿no? La contención que se contenga y que mitiguen algo, porque tenemos cantidad de ejemplos. Hace 25 días exactamente en la carretera Tarma-San Ramón, 3 bloques de rocas cayeron sobre un camión, el camión se fue al río, la persona, el conductor, a pesar que sobrevivió, lamentablemente
el rescate, que ese es otro gran problema que tenemos, la falta de urgencia en las atenciones, accidentes. Estuvo 10 horas abajo en el río y lamentablemente por cuestiones de hipotermia y un ataque al corazón falleció. Pero ya su esposa que lo acompañaba sí cayó en el río, ella fue encontrada 2 días después cercano. Entonces, y ejemplos de eso los tenemos mensualmente, ¿no? Entonces, no podemos permitir de que algo que se puede controlar obtenga una respuesta. Yo he tenido respuestas directamente, por eso se los comento, que me dicen, no, se cae, se limpia. Pues, no, está bien. Se limpia, está bien que tiene que limpiarse, pero ¿qué tal si te cae encima en la cabeza, no? ¿Qué vas a limpiar ahí? Así de es muy importante entender esto de cómo nosotros podemos identificar, ¿no?, la zona de taludes con problemas de caída de roca. El vuelco o el toppling, ¿no?, es un caída cuando básicamente hay un pivoteo, ¿no?, a través aquí, ¿no?, un pivot, y va cayendo, por supuesto condicionado al fracturamiento, al desplazamiento casi vertical de los estratos y sobre determinadas superficies. Y bueno, van cayendo. Ejemplos de estos también tenemos muchísimos en la zona de Yanango, que están mencionados, que lo vamos a tratar algo de esto, que es un tema de actualidad. Y también tenemos el movimiento flexural, ¿no?, que en este caso esto puede dar lugar a otro tipo, incluso a fenómenos de deslizamientos en roca. Este es el tema flexural, ven acá. Esto inicialmente, para que vean, el usamiento favorable al corte, como nos gusta llamar a veces nos preguntan, a ver, geólogo, dice, ¿es favorable o desfavorable al corte? No, pero no, dime si es favorable o favorable. No, favorable, listo, ya ándate a tu casa. No. Acá no es, mire, aquí es favorable al corte, pero por un movimiento flexural, después esto se transforma en un deslizamiento de roca tremendo, tremendo. Hay ejemplos, este es un ejemplo de un volcamiento de roca en Francia, ¿no? Este es importante porque así como le ocurrió no sé si han visto alguna vez lo que ocurrió en la presa Bayón en Italia, ¿no?, que es un clásico ejemplo de la ingeniería geológica. Este es del deslizamiento de la Clapier, ¿no?, que es un movimiento flexural, después se transformó en un gran deslizamiento de rocas. Ahora el deslizamiento traslacional. Generalmente un deslizamiento traslacional ocurre, generalmente cualquier deslizamiento ocurre sobre una superficie de rotura, y en este caso ocurre sobre unas superficies de rotura débil. Puede ser un estrato competente, un estrato de una, por decir, unas rocas calizas sobre unas rocas pelíticas, arcillosas, mimosas. Entonces pueden, y aunado al fracturamiento o a la grieta de tracción, pueden darse estos deslizamientos traslacionales, o también lo que es conocido en mecánica de rocas como los deslizamientos planares. Incluso también un deslizamiento traslacional puede ser un movimiento en cuña, también puede ser un deslizamiento traslacional. Aquí esto mencionaba los deslizamientos en cuña, también es un deslizamiento traslacional. Y lo que más conocemos como nosotros los deslizamientos son los denominados deslizamientos rotacionales. Los deslizamientos rotacionales, aquí la masa se desliza sobre una superficie curva, generalmente y cóncava, y que falla generalmente por cuestiones de resistencia al corte, ¿no?, en esta zona. Aunque
Como veremos también hay a veces movimientos, deslizamientos complejos que involucran incluso lo que vimos en el movimiento flexural, ¿no? Involucran algún volcamiento, algún de rocas y después aunado a un deslizamiento. El ejemplo clásico en el Perú de esto es lo que hablábamos hace un momento del deslizamiento de Tablachaca, ¿no? Esta es los que conocen, los que han ido por la ruta Huancavelica, ¿no? De Huancayo hacia Huancavelica, hacia Ayacucho. Aquí cerca a la altura del pueblo de Icuchaca está la represa y a partir del año 81, 82, perdón, se comenzaron a detectar movimientos en la ladera. El famoso derrumbe 5 es este. Aquí está la presa y miren la magnitud del derrumbe, del deslizamiento. Tremendo, ¿no? Aquí comenzó el tema de se comenzaron a hacer mediciones, primero topográficas, después ya se comenzaron a colocar extensómetros y una serie. Cuando recién la tecnología, miren de que estamos hablando aquí en 1982, 83, cuando ni siquiera estaban determinadas las clasificaciones que hemos hablado, que la de 1996, la actualización, ¿no?, de la clasificación de los movimientos de masa. Aquí en Perú ya teníamos un gran problema. Esto, por supuesto, convocó a especialistas de todo el mundo, ¿no?, para venir, se trabajó. Aquí se hizo un gran contrafuerte, que además fue cimentado en unas pilas de unos pilotes de arena. Además se hizo un túnel de drenaje y además con un sinnúmero de perforaciones drenantes horizontales, una serie de contrafuertes. Además también se hizo un movimiento de tierras para, ustedes saben que un deslizamiento rotacional hay la fuerza deslizante contra la fuerza resistente, ¿no? Entonces es una ecuación clave que había que controlar aquí. Entonces se hizo un movimiento de tierras de casi 500.000 metros cúbicos y se logró controlar, porque se logró controlar los movimientos. Prácticamente se creyó que se controló al 100%, ¿no? Pero con el paso de los años, estamos hablando de 35 años, y se sigue moviendo imperceptiblemente, aunque cada vez con un poco más han avanzado ya, pero en esa época ya se comenzó a mover de 2, 3, 10, 20, 50 milímetros, ya comenzó a alertar, porque volvió, era quedarse el 75% del Perú sin energía. Entonces aquí se hizo la ingeniería geológica y geotécnica de mayor amplitud en toda América, si no me equivoco, hasta en el mundo, en ese año 1983, hace 36 años. Y todavía se tienen algunos problemas, ya no, esta central hidroeléctrica además, bueno, como ustedes saben, tiene la continuación con la central Restitución, y además se está pensando a través del mismo río Mantaro poder aprovechar otras caídas, pero siempre teniendo como base la central hidroeléctrica de Tablachaca. O sea que esto y todos los reportes, todo está en Electroperú. Esto ha sido presentado en casi todos los congresos mundiales de ingeniería geológica, ¿verdad? En el último, que fue en Turín, Italia, tuve la oportunidad de ver un trabajo muy especial sobre este deslizamiento y sobre el deslizamiento de Machu Picchu también, ¿no? Que hay un grupo japonés que insiste en que hay ahí un gran deslizamiento. Bueno, acá hay ciertas contradicciones, en Perú se dice que no, que está controlado, pero bueno, lo importante es de que hay muchas misiones internacionales que vienen a estudiar esto, porque aquí se trabajó y sobre todo se logró
mitigar la acción del deslizamiento, ¿no? De un gran deslizamiento, como ven ustedes, la presa, que es tremenda presa, acá se ve pequeñita en comparación a este gran deslizamiento, que como les decía, es el famoso derrumbe 5. Acá hay otro derrumbe. Y en la ladera, porque estas laderas que son rocas metamórficas, que bueno, han tenido ahí sus inconvenientes. Entonces, esto también nos lleva a ver, bueno, acá hablamos mucho del tema de la mitigación, pero no sabría decirle, porque también después de la guerra todos son generales, si esta no fue la mejor ubicación, si quizás fue otra, pero bueno, ese ya es otro cantar, como dirían. Otro tipo de movimiento en masa, que no es muy común nosotros, es la propagación lateral, que es un tipo de desplazamiento que ocurre por deformación interna, o sea, por expansión. Aunque todos los otros movimientos tienen algo de expansión, pero en este la característica principal es la expansión del material, ¿no? Y estos involucran siempre, estas propagaciones laterales se consideran la etapa final en una serie de movimientos donde la deformación interna predomina decididamente sobre otros mecanismos de desplazamiento, como por ejemplo los que imperan en un deslizamiento o en un flujo. Flujos. Bueno, dentro de los flujos tenemos los flujos de detritos, las avalanchas también de detritos, y nosotros pues lo más tradicional que tenemos son los famosos huaicos, ¿no? Los huaicos que tenemos, pero además hemos tenido algunos flujos importantes en nuestra geografía que nos han puesto en el mapa mundial de los flujos, ¿no? Este movimiento de masa que dice exhibe un comportamiento semejante a un fluido, a pesar que hay también flujos secos. Nosotros cuando decimos fluido, bueno, inmediatamente decimos que tiene que haber agua, no necesariamente. Existen flujos secos como flujos de arena, flujos de los talus, por ejemplo. Y este es un caso específico que está muy en juego últimamente. Me dijeron, bueno, hay que ver algo de lo que es de Yanango, ¿no? Lo vamos a ver, a analizar un poco desde el punto de vista geológico, sin ánimo de buscar culpables, porque para eso están Vela y José Domingo Guzmán, ¿no? Y nosotros nos encargamos de hacer análisis. Y es muy importante que conozcamos algo de la historia. Esta es la quebrada de Yanango. Esta es la quebrada de Yanango. Este es el río Tarma, con su flujo de agua desde oeste hacia el este. Esto va a ser la cuenca amazónica. Y esta es la quebrada de Yanango, una quebrada muy especial, que yo recuerdo de que ya por los años 80 y tantos hablábamos de esta quebrada. Ha tenido varios eventos y incluso supe de una reunión en el año 1996 aproximadamente, donde ya se creyó que se le daba solución la non plus ultra, ¿no? Un puente muy especial de su tipo, que es este puente que vemos acá, ¿no? Este fue un puente atirantado, creo, si no me equivoco, ese es el nombre correcto del puente, un puente además con características estructurales muy especiales, además arquitectónicamente un puente impresionante, y era la foto, ¿no? No había el Facebook en esa época, pero si había Facebook, la foto era con el puente Yanango. El puente, que no se tomaba una foto con el puente Yanango, pues estaba fuera de lo que es la ingeniería vial. Así que esta fue la primera solución que se dio. Esta es la geología de la zona.
Este mapa geológico es el proyecto que ya para cuando ya se ha visto los estudios, pero como verán aquí, pues es muy importante el geólogo, ¿no? El geólogo no es que sea importante porque haga el mapa geológico, no. La importancia del geólogo está en que tiene que explicarle el mapa geológico al equipo multidisciplinario. Eso es importantísimo. O sea, nosotros, como geólogos, bueno, primero hay que saber hacer un mapa geológico, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que aprender. Porque a veces me encuentro con geólogos que me dicen, no, están en su computadora manejando el Rocksign, Line, McFlow, todos los software habidos por haber. Pero le tiras una roca y él cree que es una piedra, ¿no? No sabe, ay, qué bonita piedra, no. Entonces, lo principal del geólogo es hacer su geología, su estratigrafía, su geología estructural, su conocimiento de en especial los geólogos que estamos en las obras de ingeniería civil, de que no se puede cartografiar o mapear, como decimos algunos, cuaternario, ¿no? Dice, no, señor. Cuaternario tenemos depósitos, como les dije al inicio, aluviales, fluvialuviales, aluvionales, glaciares, proluviales, eluviales, residuales y la mezcla de ellos. Entonces hay que identificar todos esos depósitos y poderlos poner en un mapa. Y luego que hacemos eso, ese mapa hay que llevarlo al equipo multidisciplinario y decirle, ojo, miren ya este mapa, lo que decía este mapa, lo que dice y lo que decía en su momento. Estos son depósitos cuaternarios de deslizamiento, específicamente. Todos los de este color son de deslizamientos en la margen derecha de la quebrada Yanango, deslizamientos en la margen izquierda, deslizamientos en la margen derecha del Tarma, deslizamientos en la margen izquierda. O sea, verán que es una zona sumamente activa, que hay que tomar en cuenta. Entonces, a raíz del colapso del puente Yanango, ¿no?, que fue un colapso por un flujo de detritos, se planificó el túnel, ¿no? Un túnel de 1 kilómetro 45, aquí más o menos el túnel se inicia acá, el portal de entrada, viene acá por debajo de la quebrada, cruza acá, y llegamos hasta acá. Si en épocas la foto del Yanango era importantísima, ya la foto del túnel, ya, esas sí han estado en Facebook, ¿no? He visto cantidad de fotos de Facebook del túnel de Yanango, porque definitivamente era el túnel, ¿no? En el país no teníamos, tú pasas por el túnel Sotillo en Arequipa y tienes que pasar de cuidado, te va a caer una roca, pasas por el túnel de la variante Cosco, pasas por un sinnúmero de túneles, ¿no?, en carreteros, y de verdad que ya nos parecían hasta feos, ¿no?, cuando después que habíamos pasado por el Yanango. Así que, miren, este es el puente Yanango, construido el año 1998 y que colapsó el año 2005. Tremendo puente, atirantado, muy bonito, el primero en su género de atirantado en el Perú, con cables, todo. Y miren el flujo, cómo las rocas cómo llegaron, la cuenca la llenaron y después llegó hasta que se llevó el puente. Entonces ahí es cuando se decide el tema del túnel, que definitivamente es una muy buena solución. Ahora el túnel como túnel no ha sufrido colapso, no es que colapsó el túnel, no. El
problema ha sido el falso túnel. Un falso túnel. Pero también hay que decir de que el proyecto original consideraba un falso túnel de más o menos 30 metros, y después venía ya un túnel, el túnel propiamente dicho en suelo, hasta que entraba en roca. Entonces había un cambio hacia un falso túnel desplazado hacia el lado izquierdo de la vía, y con un refuerzo de las laderas. Entonces, este es bien, el portal de entrada, hasta acá es el falso túnel, y está, más o menos llega el refuerzo de la ladera a unos 20 metros, pero igual encima seguimos teniendo los depósitos de deslizamiento, ¿no? Entonces, el problema ha sido tanto el impacto de las rocas que han caído, porque ahora esto fue el deslizamiento y la caída de roca que cubrió una parte del falso túnel, perdón, y la presión sobre esto hizo que colapsara, ¿no? El falso túnel en una longitud de 40 metros aproximadamente. Bueno, acá ya tiene esto, no sé, creo que, pero rodaron unas rocas, no sé en qué, algunas por ahí saltaron y seguramente tuvieron alguna caída libre, habría que, no, eso no está evaluado, pero nosotros sí hemos evaluado y hemos analizado, mejor dicho, hemos modelado lo que puede causar un fragmento de roca de 15 toneladas, imagínense, ¿no? 15 toneladas más o menos es una cosa así, de 2 por 2. Un fragmento de 15 toneladas, si cae desde una altura de 200 metros, que es más o menos esto, si hubiera caído directamente de eso, es como un misil. Haciendo el modelamiento puede llegar con una fuerza de 2000 toneladas. Un fragmento de 15 toneladas. Entonces, para eso sí nos puede servir los modelamientos, ¿no? Para nosotros tener una idea de cómo un fragmento se puede transformar, ¿no? Por la acción de la energía en una fuerza, por decir, qué raro que se cayó, ¿no? Sí, hay que tener en consideración eso, ¿no? Esta es la pared que está, que sí no ha sufrido ningún daño, ¿no? Pero esto sí, vemos la parte de acá es el portal de entrada, y la parte que los 40 metros que ha sido. Entonces tenemos ya toda el área, desde aquí hasta acá es el falso, unos 40 metros, de todo lo que le cayó encima. Y prácticamente los últimos 20, estos 20 metros, las rocas que vinieron algunas rodaron hasta acá y después ya tuvieron una caída de 20 metros, que por lo menos esas rocas que apreciamos de 15 toneladas, con una altura de 20 metros, se habrían transformado en una energía de casi 300 toneladas. Entonces, definitivamente, ninguna estructura de concreto está diseñada para soportar semejante energía. Entonces, es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nos deja muchísimas lecciones. Lecciones no solamente para los geólogos, sino también para el equipo multidisciplinario, para los ingenieros civiles, estructurales, hidrólogos, para tener un concepto de que, ¿no? Y esto no quiere decir que no sigamos haciendo túneles, ¿no? Al contrario, vamos a ir en aprendizaje constante, tenemos una geografía, una geología, digamos, que manda nuestra cordillera de los Andes, vamos a tener
quizás problemas peores que estos. Bueno, lo afortunado también que esto ocurrió y no perdemos ninguna vida acá, ¿no? Hemos tenido problemas donde esta caída de rocas aquí en Sayán Churín, ¿no? Que fallecieron 17 personas. Hemos tenido otros que han fallecido muchísimos más. Acá afortunadamente no pasó eso. De alguna manera el túnel resistió lo que le cayó encima al túnel. El túnel, no, si bien tuvo algunos daños internos, no colapsó. Tuvo una semana recién, a los 5 o 6 días recién colapsó la estructura de concreto acá sobre el techo de la cúpula, mejor dicho, ¿no? Entonces, es importante que conocieran esto porque, bueno, se habla a veces mucho, se dice otras cosas, pero es bueno tener una idea de qué es lo que efectivamente... Ahora, bueno, ya se está haciendo algunos trabajos, se van a tener que hacer, ver qué hacer con esta ladera, pero por ahora se está haciendo una rehabilitación de este tramo del Paso Sur. No sé si se podrá ver, este es un video del momento en que ocurre el derrumbe. No sé si podríamos, sería interesante, un video no editado de un par de minutos. Hay por ahí alguna frase ahí también, para que tengan una idea. Cuando él hablaba de los bloques, miren esto es lo que ve, con esa energía que está ahí. Bloques que emiten tranquilos que gente de acá en pantalla nada más. Miren la cantidad de... Ven, este bloque, miren estos bloques. Esos bloques, 15 a 20 toneladas. Todo este material que ya había sido utilizado. Miren, ahora sí se desprende totalmente, carpa bien marcada. Bueno, otro proyecto interesante que es el denominado el túnel trasandino, ¿no? Para el ferrocarril central. Este túnel trasandino en realidad tiene 3 componentes, que son 3 túneles. Este de San Bartolomé, que tiene una
longitud de 7 kilómetros aproximadamente, que es para reemplazar el famoso zigzag de Tornamesa. El otro es el túnel de San Miguel de Viso y San Mateo, que tiene una longitud de 15 kilómetros aproximadamente, también es para salvar una serie de zigzag, y el denominado túnel trasandino, ven aquí esta recta, que es decir recto, que se inicia en la zona de Cracray, en las afueras de San Mateo, y sale aproximadamente a la zona de Yauli, con una longitud de 25 kilómetros. ¿Y por qué hablamos aquí de los movimientos en masa del túnel trasandino? Porque determinamos que especialmente, bueno, en esta zona hemos encontrado algunas cuestiones de flujos en el portal de salida, que son fácilmente mitigables con algunas obras de ingeniería, pero este caso de la quebrada de San Miguel de Viso, esa quebrada, miren, esto fue el año 1998, hace 21 años, el flujo de detritos se llevó el puente del ferrocarril, un tramo del ferrocarril y la carretera central, casi este tramo de la carretera central es hacia abajo, casi 400, 500 metros de carretera central. Esa zona fue muy afectada, ¿no?, por un flujo de detritos de esta quebrada de San Miguel de Viso. Entonces, cuando en la exposición del colega Daniel alguien preguntaba por ahí las quebradas, los efectos geodinámicos en algún de ese túnel, efectivamente, ¿no?, hay que tener en cuenta que en la cordillera tenemos este tipo de problemas. Tenemos este tipo de problemas y hay que saberlos enfrentar. Esta es la foto de, estas fotografías son del año 1998, pero también tenemos la fotografía de este año, de hace unos meses, del año 2019. Miren todo el material que está acá, ¿no? Y bueno, el río ya ha hecho su trabajo, hay otro puentecito bonito acá, uno pasa por abajo, la carretera, da la impresión que es un sitio de paz, ¿no?, como para hacerse su casita y vivir tranquilo por ahí. Pero lamentablemente la geología nos está diciendo otra cosa. Cuidado con esto, cuidado. Tenemos la suerte de tener los registros de hace 21 años y otros, pero muchas veces en muchas carreteras encontramos, nos preocupamos en la clasificación de materiales 100% suelo, no hay problema, sigue normal, 100% roca fija, pero por decir en la carretera interoceánica sur, abajo de Marcapata, en el río Araza, tenemos los deslizamientos más catastróficos que han ocurrido en la historia del Perú, ¿no? Es más, se dice de que los incas abandonaron esa ruta porque por la ruta nueva que se han hecho es de Labra subiendo de Ocongate para llegar a Marcapata, toda la parte alta está llena de torreones incas, caminos incas, que abandonaron eso por un gran deslizamiento, ¿no?, que según es un deslizamiento que ocurre cada 150, cada 200 años. El último fue en 1880 y tanto, donde en ese valle, con la política de migraciones que tuvieron los gobiernos de fines de la época, fines del siglo XIX, ahí se instalaron rusos, cosacos, ¿no? Por eso hay, los que conocen la zona, ahí está el río Kalinovsky, Malinovsky, hay un sinnúmero de, ¿no? Bueno, los cosacos fueron arrasados por un gran deslizamiento en 1890, por ahí, ¿no?, así como llegaron los alemanes al Posuso, en esa zona del río. Entonces, y ahora cuando uno ve las fotografías aéreas, que a veces uno cree que, bueno, ya las fotografías le pasaron de moda, no, hay que verlas y hay que ver la magnitud de los grandes flujos de detritos que han ocurrido. Y que ahora, bueno, las carreteras las cruzamos en medio de ellas muy alegremente, pero hay que tener en cuenta de que
Y además, ya pasaron más de 100 años, ¿no? Entonces, a veces hay fenómenos recurrentes. Y el movimiento en masa del Nevado Huascarán no podríamos dejar de mencionar, ¿no? Ojo que por eso el 31 de mayo se considera el día de los desastres en el Perú, ¿no? Fue el terremoto y fue el tema de, ¿no? Aquí el origen del terremoto fue una cornisa de hielo del Nevado Huascarán, una de sus caras, cayó sobre la laguna de Huánuco. Se cree de que la masa entre el hielo y la avalancha en esta zona fue del orden de los 3 a 4 millones de metros cúbicos. Pero lo que se desplazó en total, bueno, hay algunas diferencias. Según el ingeniero Benjamín Morales, se adicionó unos 5 millones de metros cúbicos. Hay unos especialistas norteamericanos que han calculado en 20 millones de metros cúbicos, pero lo que sí fue que esto con las morrenas laterales que había en la zona incrementó los detritos y lo que fue una primera caída, ¿no? Que es una caída una caída de rocas, un flujo de detritos se transformó en una avalancha de detritos, y esto es, acá ya tenemos un acercamiento donde la zona de Ranrailca, que ya había ocurrido algo similar, no de esta magnitud, había ocurrido 8 años antes, en el 1962, esto es de 1970. Yungay, por supuesto que no le ocurrió nada, pero en 1970 la velocidad del flujo hizo de que el flujo subiera estas colinas, ¿no? Tal fue la velocidad y la geometría de la quebrada que hizo que en una curva tomara impulso, y por eso la gente de Yungay dice que del cielo les cayeron las rocas. Efectivamente fue una cosa impresionante, y en ambas zonas ocurrieron casi 20.000 fallecidos, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los 5 eventos catastróficos de movimientos de masa más grandes del mundo, ¿no? Por la cantidad de fallecidos y la cantidad de desplazamiento de materiales que hubo, ¿no? Bueno, contra esto sí no se puede nada, ¿no? Aquí no podemos mitigar nada, pero sí prevenir, ¿no? Quizás prevenir, ver algunas cosas. Hay ahora muchísimos, y además tener en cuenta que acá tenemos la gran falla de la Cordillera Blanca, entonces hay muchos estudios geológicos que se hacen en esta zona. Uno de los pioneros es el expresidente de la Sociedad Geológica, don Benjamín Morales Arnau, y eso nos lleva a la reflexión. Después tenemos deformaciones gravitacionales profundas. Este es un concepto ya más de aspecto tectónico, que a veces dan lugar también a la formación de algunos deslizamientos. No he tenido ejemplos para ver esto. La rectación de suelos, que más es un proceso mucho más lento, generalmente cuando son las laderas de determinadas pendientes, y está relacionado básicamente se asocia mucho a los cambios climáticos, a la humedad del terreno. En los proyectos les traje esta imagen porque digo que nosotros, como un estudio geológico, debe identificar la probabilidad de ocurrencia de movimientos en masa, y en base a esto dar las recomendaciones necesarias para el emplazamiento de obra civil. Este es de un proyecto que ya para el estudio de factibilidad dijo, bueno, habría que hacer el puente, como usted ve mucho este material, son depósitos coluviales. Dijeron, bueno, acá en esta zona también, la idea era unir esta zona con esta zona de acá, y en dos poblaciones. Y bueno, y trajeron el proyecto, lo han traído por acá, curvo, y encontraron la roca, qué bonito, roca al frente, muy, y además una luz mínima. Dijeron, bueno, bingo. Pero ¿qué pasa? Entramos acá y encontramos, miren, este material, un talo prácticamente. Cortar acá es tremendo, ¿no? Y además tenemos que ganar pendiente, pero tendríamos aquí unos cortes de 15, 20 metros para llegar aquí a esta zona. Entonces, en estos momentos se está viendo
la posibilidad de hacer cambios, de buscar aguas arriba, aguas abajo, pero miren, inclusive puede dar lugar a la inviabilidad del proyecto, ¿no? O sea, como una cosa importante a veces no se evalúa en la magnitud desde un inicio para después tenemos que, ¿no? Y a veces el cliente nos exige, no, ustedes tienen que resolver el problema, no es problema mío, ¿no? ¿Sabe que Pilatos ha tenido demasiados discípulos? Y esto es una cosa importante también, que esto fue en la carretera Tarapoto-Yurimao, la Irsa Norte, el sector denominado el Paredón, que fue considerado en el estudio de Conrevial en 1983 una de las zonas críticas del Perú. Bueno, esto ya se resolvió, ¿no? Porque esta construcción es aproximadamente del año 2007, 2008, ya estamos hablando de casi 12 años. Y acá, por miren las areniscas que hay en este lado, bueno, acá se hizo el primer diseño de esto, consideró anclajes, se hizo toda una parafernalia para el anclaje. Bueno, a la primera cornisa que se cayó acá, mató casi a 9, 10 personas. Entonces de ahí se tomó la decisión de no tocar la roca. Muchas veces es preferible no tocar el camino. Es la mejor decisión. Tenemos roca abajo y acá se comenzó a trabajar metro a metro con diseños de muros especiales, inclusive con muros en cantilever, ¿no? Ven acá que casi a la mitad de la vía es que llega la roca, el resto está en voladizo. Una solución muy ingeniosa que se adoptó ahí con el equipo multidisciplinario, tuvimos la oportunidad de estar presente acá nosotros como empresa y con otro equipo multidisciplinario que vieron el aspecto estructural, y se pudo salvar esta zona, que fueron prácticamente 3 kilómetros, en esa zona 3 kilómetros que se trabajaron con diseño así cada 10 metros, por decirlo menos, ¿no? Entonces, se salvó. Hasta el día de hoy los reportes de caída de todo en la zona son o antes o después de eso. No hay, los reportes que tenemos es que está funcionando perfectamente. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Hasta que se caiga. Bueno, y este problema recurrente que tenemos, ¿no? Sobre lo de, hay que tener en cuenta que muchas de nuestras vías, esta es una central, una subestación eléctrica también. A veces creemos que las terrazas aluviales son una salvación. No, las terrazas son un depósito del río, que en algunos casos el río reclama y lo vuelve a erosionar, ¿no? O a veces también colocamos muros y desviamos las corrientes de agua, jugamos con la naturaleza y por decir, muchos casos de acá jugamos solo una margen, la otra, como dice la canción, que se la lleve el viento, pero acá es el agua que la lleva. Igualmente acá, ¿no? Los procesos erosivos. Esto es lo que decía él. Miren la luz del puente, de aquí hasta aquí, este es el Temoqueo, este es el puente Montalvo, también el Temoqueo. Luces insuficientes, tenemos los tallos de cauce, y a veces nos olvidamos de la morfología. Hay que tener en cuenta que la socavación, uno de los factores principales de la ecuación es la morfología del cauce. Y otro es el material del cauce, ¿no? Y ya el tercero es el tema netamente hidrológico. Pero los dos primeros factores de la ecuación son geológicos: morfología de cauce y material de cauce. Y ahora sí, ¿no? Una vez que pasa, que ya no hay agua, todo el mundo dice, no, hay que hacerlo del mismo tamaño el puente. Igualito lo debo. En la próxima se vuelve a llevar. Esto es de un proyecto reciente, el túnel Sotillo. Vemos cómo, mírenme, aquí
aquí, todo ahí, una quebrada que da justo al portal de salida. Entonces lo tiene en Arequipa y se está en Vito. Entonces, y por supuesto, ahí ha estado años, ¿no? Afortunadamente ahora la vía está concesionada y el concesionario se preocupa, porque si ocurre algo aquí, ellos van a ser responsables, ahora ellos se preocupan. Y bueno, pero estaban preocupados por los fragmentos que caían dentro del túnel, pero fuimos a evaluar y dijimos, oye, no solamente dentro del túnel, ahí afuera también, esto se puede caer encima. Entonces, para que vean. Igualmente acá, estos unos flujos de arena que pueden invadir el portal de entrada. Entonces, cuando uno evalúa un proyecto, lógicamente le hay que usar todos los conceptos posibles. Y este es el caso de Pirave, pues, ¿no? Ojo, ya había ocurrido esto, ¿no? Hace unos años. Ahora, este año volvió a ocurrir, vemos aquí la quebrada y viene el cono de Choy. O sea que esta ciudad en Tacna, pues, ha ido creciendo, pero como que dice, esperando nada más el flujo. ¿Sí? Acá está el estadio, el famoso estadio que muchos de los videos fueron por ahí. Entonces, aquí toca trabajar en la prevención. La prevención, se habla de reubicación, pero por eso los técnicos, los geólogos debemos tener intervención, debemos tener nuestra voz tiene que estar presente, ¿no? No solamente entre nosotros, tenemos que ya salir a la palestra, a decir qué cosas se pueden y qué cosas no se deben hacer. Este es un caso. Este es también en la zona de Ucubamba, la zona de, se me acaba de ir el nombre, pero para que vean cómo sobre unos aserraderos, esta es la zona de aserradero, ¿no? Como esto ocurrió por el sismo que hubo en Bagua, como se veían los suelos, ¿no? Totalmente saturados, no quedó absolutamente nada de país. Bueno, he querido mostrarles algunos ejemplos para que vean con lo que lidiamos día a día en los geólogos. Gracias. Estimado colega, gracias por ilustrarnos con tu brillante exposición. La Sociedad Geológica te agradece y deseamos entregarte un recordatorio, un premio para Pedro. Muchas gracias por colaborar siempre con la sociedad. Tu segunda casa. Creo que acá en el país realmente es un laboratorio. Recuerdo haber pasado por algunos pueblitos en la cual la gente vivía muy aislados, pero decía, acá había un pueblito y desapareció. Acá hay un pueblito. ¿Y cuánto de eso no han llegado a ser registrados? Sí, definitivamente tenemos grandes problemas. Buenas noches, ingeniero Pelo. Felicitarlo por su magnífica exposición y también comprometerlo porque usted tiene muchísimas más cosas que dar. Por respecto a nuestra profesión y a los futuros muchachos que tienen que, como tú dices, salir a la palestra y indicar, ¿no? De nosotros mismos depende nuestro trabajo y que nuestras recomendaciones sean factibles, ¿no? Para prevenir todos los desastres que hay actualmente. Bueno, yo me quería referir a lo que es el falso túnel de Amango, en el cual se supone que es un falso túnel, es como si fuera una vivienda que tú vas a colocar ahí, en la cual tú tienes que ver el riesgo geodinámico que se va a producir ahí. Yo no puedo hacer un falso túnel si no tengo en cuenta el riesgo geodinámico. Imagínense si ahí hubiera habido la persona, ¿no? O hubiera sucedido desgracia. Es demasiado grande. Y esa zona, como tú comprenderás, Pedro, es muy inestable, sigue siendo inestable. Y si sigue haciendo un falso túnel,
en verdad que sería algo ilógico, ¿no? Entonces, bueno, la consulta es de que ese estudio debió prevenir ese riesgo geotérmico para que no se produzca este desastre. Sí, definitivamente, es más, como mencioné y mostré unos casos, se hicieron algunos trabajos, ¿no?, de contención. Lamentablemente, la magnitud del problema no fue prevista, no fue prevista en su totalidad, pero creo que de eso es que debemos aprender, ¿no? Debemos aprender para poder nosotros en otros proyectos, en proyectos similares, tener en cuenta que cuando hay muchísima actividad geodinámica latente, casi, digamos, inminente, hay que tratar de evitar construcciones de este tipo, ¿no? Determinar que un falso túnel sea una cosa de menor magnitud. Aunque con nuestra ladera, con nuestra cordillera, pues, si no ocurre a veces dentro del falso túnel, puede ocurrir hacia afuera, ¿no? Entonces yo creo de que la ingeniería puede dar respuestas a esto, ¿no? Puede dar respuestas, quizás con estructuras más robustas, no sé, habría que hacer los cálculos. Pues, por eso de que nosotros hemos hecho algunos modelamientos de lo que es esos bloques, porque han visto el video, ¿no? De qué manera esos bloques, ¿no? Es impresionante, es eso, ¿no? Eso, como decía un ingeniero estructural, ese es un misil, me dice, no tengo nada para diseñar para que contenga eso, ¿no? Entonces ya a uno como que lo asusta determinada respuesta. Gracias, Nebuena. Felicitaciones, Pedro, por la exposición. La pregunta básicamente ya es, ¿tú crees una solución para que hubiera evitado el tema del falso túnel de Yanango hubiera sido rellenar más la cobertura encima del falso túnel? Definitivamente hubiera ayudado un poco, ¿no? Hubiera ayudado un poco porque por lo que hemos encontrado, la cobertura estaba del orden de 1 metro, 1,50 m en algunos lados y bueno, con el desgaste necesario. Dadas las condiciones geológicas de la zona, se ha necesitado efectivamente que el proyecto considere un mejor reforzamiento, porque hemos visto que digamos, el esqueleto estructural que tenía, imposible resistir esos bloques como ese modelado que hicimos de entre 200 y 2000 toneladas de energía. Eso no lo resiste, pues no una cosa de ese tipo. Es más, el túnel de alguna manera lo contuvo ahí 5 o 6 días, ¿no? Después de corrector. Pero ha podido suceder de que un bloque que caiga libre de la parte alta, antes que caiga todo, entrar como un misil y atravesar el túnel. Ha podido suceder eso, afortunadamente no se dio. Pero definitivamente sí tendríamos que pensar en soluciones sobre todo un falso túnel de esa magnitud más robusto, quizás, ¿no? Y que nos puedan, mitigar un tanto quizás no todo, pero sí mitigar mejor una acción geodinámica. Sí. Pero primeramente felicitarte por tu brillante exposición. Al respecto, yo considero que como falso túnel de repente sí estaba bien la obra. Habiéndonos indicado tú que se trataba de una zona de movimiento, de dinámica hacia la parte superior de los taludes, yo consideraría que ahí faltaba algo, ¿no? Y de repente esto nos puede servir como una experiencia para poner sobre el túnel una protección. De repente, como tú dices, modelarlo, digamos, de tal manera que nos pueda ayudar, digamos, a controlar lo que es el falso túnel, ¿no? Porque si bien es cierto, el falso túnel no está diseñado para recibir tremenda carga, ¿no? Y si nosotros construimos un falso túnel en una zona, digamos, de deslizamiento, de una zona susceptible a derrumbes, entonces yo creo que además del túnel tiene que considerarse una especie
la protección hacia el paso público. Sí, tanto del paso público como de la ladera también, ¿no? Quizás también hacer un tratamiento a la ladera, ¿no? O sea, todo aquello que contribuya a que el fenómeno geodinámico no afecte a nuestra obra. Quiero, buenas noches, felicitarle por la ponencia. Mi tema va por el puente Viso. ¿Cuáles son las consideraciones como consultores que ustedes están tomando para ese proyecto ahora? Perdón, del puente Viso. Del puente Viso. Bueno, en realidad, ahí en esa zona ya el puente está hecho, la carretera Morrillo está hecha. Nosotros, buscando bibliografía de la zona, hemos detectado eso, ¿no? Para un punto de una gran inestabilidad. Pero el proyecto en realidad se inicia casi 1 kilómetro, porque la idea, como son proyectos túneles de una manera aislados, ¿no? Túnel San Bartolomé, túnel Tambo de Viso, se inicia prácticamente 100 metros antes de entrar al macizo rocoso. Esto, lo de Tambo de Viso, está 1 kilómetro. Entonces, como zona de influencia, no nos toca resolver ese problema, pero sí, ahí hay un grave problema geodinámico que es, digamos, haciendo la analogía un poco con lo de Yanango, ¿no? Tenemos una quebrada muy activa, con la diferencia que el Yanango sí tenía una actividad mayor. Lo de Tambo de Viso ocurrió hace 20 años, después ya entre comillas, se ha estabilizado, pero eso no quiere decir de que en algún momento pueda reactivarse esa quebrada y causar los mismos problemas ahí. Pero no se está haciendo ningún proyecto específico porque el puente fue un puente de reemplazo para lo que mostré en la fotografía y para la carretera. Gracias. Bueno, señora Pedro, muchas gracias por haber contestado las preguntas. Y nuestra colega Gloria, que va a seguir nuestra presentación. Pero para anunciarles que mañana continúa normalmente el simposio. El día viernes sí hay una pequeña modificatoria que va a empezar a las 3 de la tarde, o sea, 1 hora antes, con la presentación de análisis de riesgos medianos de sistemas de informaciones geográficas SIS apoyada con equipos drone por Harvard Clausen. El día viernes 1 hora antes. Gracias. Y muchas gracias por haber asistido.